Vamos a Hechos, y vamos a volver a leer los versículos que vimos la semana pasada. Hechos capítulo 1, y vamos a volver a leer los versículos 12 al 15. Y dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los unidos eran como 120 en número. ¿Cuántos de vosotros habéis visto o leído, porque el libro es así de gordo, El libro es así de gordo? ¿Cuántos de vosotros habéis leído o habéis visto la película Oppenheimer? ¿Uno? Muy bien. Oppenheimer, Vázquez, Sánchez en inglés. Oppenheimer es un nombre de origen alemán, austriaco, no recuerdo bien. Os recomiendo que podáis leerlo, ver la película. Leerlo es a mí me regalaron el libro, es un tocho así de grande. Cuando podáis ver la película, sigue estando, si la podéis encontrar en los canales, Oppenheimer. Es una película que trata sobre la bomba atómica, sobre lo que conocemos como el padre de la bomba atómica. La bomba atómica, como todos sabéis, es un arma de destrucción masiva. Es un arma que libera energía nuclear mediante la fusión en cadenas, causando una explosión demoledora. Una explosión que no solamente provoca tal explosión, sino que además provoca un calor intenso y una radiación terrible esa radiación va a afectar, de hecho sigue afectando en la zona donde desgraciadamente esas bombas cayeron. A este proyecto se le llamó Proyecto Manhattan. Y como todos sabéis, Estados Unidos bombardeó 2 ciudades japonesas con la bomba atómica. Faltaban pocos meses para terminar la Segunda Guerra Mundial. Japón prácticamente estaba ya casi vencida. Por alguna razón, pues se decidió poner la bomba atómica y se explotó la bomba atómica en 2 ciudades, como todos sabéis, 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima murieron, entre la bomba y la radiación y los efectos colaterales, murieron casi 200.000 personas, que se dice pronto. Y en Nagasaki miles de personas también murieron. En la actualidad, que se sepa, porque esto también es muy... En la actualidad, que se sepa, hay 9 países que tienen la bomba atómica. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. 9 países que tienen la bomba atómica. Este arma fue diseñada para matar. No fue diseñada para disuadir, que también. Pero cuando tú construyes un arma, ese arma, aunque siempre te dice que es para disuadir, cuando tú estás construyendo un arma, en realidad ese arma, el fin que tiene, siempre es la aniquilación, siempre es matar. Otra cosa es aniquilar en defensa propia, y otra cosa es atacar a una persona, atacar a una familia, atacar a una comunidad, atacar a un país. Esas son cosas completamente diferentes entre la defensa y el ataque y provocar una guerra. Esta bomba atómica, por cierto, sabéis que tenemos bomba atómica para destruir la Tierra cientos de veces, para destruir nos creemos dioses, para destruir la Tierra. Esta no fue diseñada para matar. Yo hoy quiero hablaros de otra bomba atómica que está diseñada para destruir. Quiero hablar con toda mi alma, con todo mi corazón, de otra bomba atómica que no la tienen 9 países, que la tienen todos los creyentes, todos los cristianos. Desde que conocieron a Cristo, tienen esa bomba atómica en sus vidas. Y esa bomba atómica es la oración. La oración. Tenemos un arma demoledora, gracias Pablo, demoledora en la oración. Y no sé si somos conscientes de ello.
La bomba atómica mata, la bomba atómica de la oración no mata. La bomba atómica quita vidas, la bomba atómica de la oración no quita vidas, lo que da es vida. Esto fue lo que ocurrió en el aposento alto, la bomba atómica de la oración. La semana pasada estuvimos viendo que los discípulos, después de la ascensión de Jesús, estuvieron en el aposento alto, volvieron a Jerusalén, donde Jesús había sido matado, donde lo mataron, donde lo asesinaron, y ellos estaban en la parte sur. Ellos se podían haber ido a la parte norte, a Galilea, y escapar de allí. Sin embargo, no lo hicieron. Se quedaron con una muestra de valentía, de claridad. Se quedaron allí en Jerusalén, como Jesús lo había dicho, y fueron allí a esperar esa respuesta a la promesa del Señor que vimos también de que iba a mandar el Espíritu Santo. Y en ese aposento alto, vimos que estaban los apóstoles, todos menos Judas, que se suicidó. Vimos que esos apóstoles estaban también unidos con las mujeres. Estuvimos hablando de algunas cosas de las mujeres que estaba también María, la madre de Jesús, que es la última aparición que tiene. Ya no volvemos a ver a María en ninguna parte del Nuevo Testamento. Y vimos también que estaban los hermanos que habían sido incrédulos, los hermanos que no habían creído en Jesús, y como reacción a la resurrección de Jesús, los hermanos también conocieron a Cristo, y de hecho dos de ellos escribieron dos de las cartas, una es Santiago y el otro es Judas. Y vimos que más o menos había, dice que como 120 personas que comenzaron ese grupo de oración, esperando la venida del Espíritu Santo, ese grupo de personas que iba a ser el germen de que en la próxima generación ya había miles de creyentes, ya había en 30 años, 40 años, la iglesia se había duplicado y triplicado, había avanzado por gran parte de lo que conocemos hoy en día como el imperio romano. Y todo, hermanos y hermanas, todo comenzó con la bomba atómica de la oración. Todo comenzó con esa bomba atómica en la que ellos en esos días, en el aposento alto, estaban orando. No sabemos cómo fueron las oraciones, Lucas no lo registra. No sabemos qué intensidad tenían las oraciones. No sabemos si oraban de rodillas, sentados, si tenían sillas. No sabemos si se ponían, a la hora de orar, se ponían alguna dentro de la cabeza las mujeres. No sabemos, no se registra el tiempo, la manera de oración. Pero sí sabemos, que es a lo que va Lucas, sí sabemos que se oró. Y sí sabemos que se le dio prioridad a la oración. Y estaban unánimes. Me sorprende mucho, me encanta esto, porque dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Todo el grupo allí, todo el grupo de hermanos, todo el grupo de personas que estaban allí, estaban persistiendo en oración y ruego. Ahora bien, no sabemos, como he dicho, qué tipo de oración. Supongo que estaban orando, clamando al Espíritu Santo, supongo que estarían orando por las autoridades, yo no sé, me imagino, sobre todo porque tenía esa promesa en ello, pero no sabemos realmente lo que oraron. Pero sí sabemos una oración que hicieron. Sí sabemos que en el aposento alto, aparte de orar por la llenura del Espíritu Santo, oraron por algo en particular. Venid conmigo a los versículos 21 y 26. Hechos capítulo 1, 21 al 26. Y fijaos lo que dice. Pedro dijo: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, la primera mención que tenemos concreta, que sabemos que se oró, es esta oración. Ellos estaban, los creyentes que estaban con la bomba atómica de la oración, lo primero que oraron fue discernir quién iba a ser el sustituto de Judas.
discernir quién iba a suplir, quién iba a estar en el colegio apostólico, digamos, después del suicidio de Judas. Y es interesante lo que nos dice aquí acerca de algunos de los requisitos que tenía que tener el elegido para suplir a Judas. En primer lugar, vemos que tenía que haber estado acompañando a los demás apóstoles en el tiempo del ministerio público de Jesús, desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Es decir, lo mismo que los apóstoles habían estado desde el bautismo de Jesús hasta la muerte y resurrección de Cristo, el que iba a suplir el futuro apóstol también tenía que tener también la misma característica. Tenía que haber estado todo el tiempo del ministerio, de la obra de Jesús, desde el principio. La Biblia nos dice que había también gente que seguía a Jesús. Vimos algo la semana pasada. La Biblia nos dice que no solamente fueron 12 hombres que siguieron a Jesús, hubo también mujeres, como vimos la semana pasada, que también siguieron a Jesús. Pero también había como 70 personas que también seguían a Jesús. Es decir, no solamente Jesús, esos 12 hombres, esos 12 apóstoles estuvieron presentes desde el principio, o casi desde el principio del ministerio de Jesús hasta el final, sino que había un grupo de personas que también, no a la misma altura, con el mismo compromiso, no fueron llamados, pero estuvieron ahí también siguiendo a Jesús, y Jesús también les comisionó. También les dijo que fuese por otra parte predicando el Evangelio. Y posiblemente uno de estos dos, el que fue elegido, ellos dos estaban también en ese grupo que estaban siguiendo también a Jesús. Fueron testigos de primera mano también de cómo Jesús fue llamado, del bautismo de Juan en el río Jordán, y la obra, el misterio, las palabras, la resurrección, los milagros de Jesús hasta que resucitó. Es decir, fueron testigos de primera mano, igual que los apóstoles, testigos de primera mano del ministerio de Jesús. En 3 años habían hecho un curso completo. El Señor hizo un curso completo con ellos en 3 años. No solamente tenían que haber estado acompañando a Jesús y acompañando a los apóstoles durante esos 3 años, también nos dice que tenían que ser testigos de la resurrección de Jesús. Tenían que ser testigos de la resurrección de Jesús. Déjame decirte algo. Un Jesús muerto no sirve para nada. Un Jesús muerto puede servir para poner camiseta con Che Guevara. Un Jesús muerto puede poner para poner una gorrita y que ponga algún eslogan, alguna cosa. Un Jesús muerto puede servir para cierto idealismo, para cierta epopeya, para ciertos versos, en ciertos libros, alguna idea revolucionaria. Pero en realidad un Jesús muerto no serviría para mucho. Por eso era importante, ¿no?, que fuesen testigos de la resurrección de Jesús. Por eso es importante que la gente que estaba alrededor de Jesús no solamente vieron su obra, su misterio y su muerte, sino que también contemplaran la resurrección de Jesús, cosa que a lo largo del libro de los Hechos se ve de una forma muy clara. En el libro de los Hechos vemos como en las predicaciones apostólicas, en la predicación de Pedro y de otros, el hecho de la resurrección de Jesús fue un tema central en la enseñanza y en la predicación. Y estos testigos, esta persona que iba a ser sucesor de Judas, tenía que ser también testigo de la resurrección de Jesús. Nos dice el texto bíblico que fueron elegidos 2, Barsabás. Es decir, de toda la gente que estaban allí, de todas las personas, eligieron a 2 personas para ver cuál de ellos podía ser el sucesor de Judas. Aquí estaba Barsabás. Barsabás significa hijo del sábado. Y posiblemente, supongo que los padres le pusieron ese nombre porque nacería el sábado. También era conocido con el sobrenombre del Justo. Y el otro hombre que fue también elegido fue Matías. Matías significa don de Jehová, me encanta. Don de Jehová. Y la iglesia oró. Había 2 candidatos, se eligieron 2 candidatos. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? La bomba atómica de la oración. La iglesia oró para que Dios eligiera al sucesor de Judas. Y esto, hermanos, es tremendamente importante, porque la iglesia eligió en oración a sus líderes. La iglesia eligió en oración a sus líderes. Es decir, déjame decírtelo de una forma muy clara. La iglesia mandó la responsabilidad a Dios mismo. La iglesia se desligó de su responsabilidad. Y la iglesia lo que hizo fue poner la responsabilidad de la elección del sucesor de Judas, en el propio Señor. Jesús había elegido a los 12,
Jesús había estado una noche entera orando para elegir entre la multitud que le seguía, eligiendo a 12. Y aquí vemos lo mismo. Jesús eligió a los 12, ahora hace falta elegir a uno, y fue el mismo Jesús quien lo hizo, porque ellos estuvieron orando y le pasaron la responsabilidad de la elección al propio Señor. Muestra cuál de estos dos has escogido. Fíjate lo que dice. Muestra cuál de estos dos has escogido. Y hoy día en muchas iglesias hacemos todo lo contrario. En muchas iglesias lo que hacemos es que tenemos un proceso democrático para elegir a los líderes de la iglesia. No todas las iglesias tienen un proceso democrático, pero en muchas iglesias tienen un proceso democrático para elegir y se elige por mayoría a los que van a ser los líderes de la iglesia. Y sabéis una cosa, una de las cosas que yo observo cuando elegimos a personas para ser responsables de la iglesia con ese proceso democrático, es que a veces le elegimos a una persona, pero no pasamos tiempo en oración, no dedicamos tiempo a la oración. Elegimos a la persona por su carácter, elegimos a la persona por su influencia, elegimos a la persona por su edad, elegimos a la persona por la situación social que esté, por la situación económica, elegimos a la persona si es por la familia que pueda tener, pero pocas veces en la iglesia se incluye, se mete en un proceso de oración. El viernes pasado estábamos hablando del maestro y estuvimos viendo algunos textos en 1 y en 2 Timoteo, en 2 Timoteo y en Tito. Y es impensable. La iglesia primitiva le daba muchísima importancia al liderazgo de la iglesia, hasta tal punto que tanto en Timoteo como en Tito vemos las características que tenían que tener los pastores de las iglesias. Hoy día apenas prestamos a eso, prestamos atención. Hoy día casi no nos fijamos en el carácter de la persona, en el ejemplo de la persona, en el compromiso de la persona, en la esfera familiar, en la esfera como padre, en su testimonio de cara a la calle. Apenas nos fijamos en eso, y lo que estamos buscando son personas que tengan un cierto perfil para dirigir, para estar en la iglesia. Los apóstoles, la iglesia primitiva, en este punto en concreto, en este lugar en concreto, para elegir al futuro sucesor de Judas, oraron y le pasaron la responsabilidad a Dios mismo. Elige tú. Y fijamos que nos dice el texto que tenían que elegir a un hombre que ellos conocían. Y esto es importante porque tenían que estar con ellos, tenían que ser testigos desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Estaban con ellos, que no eligieron a alguien del extrarradio, no eligieron a alguien que ellos no conocían, eligieron a alguien que habían estado con ellos, no tenían tanta importancia como los apóstoles, pero habían estado con ellos también. Por lo tanto, eligieron a alguien que de primera mano vieron su testimonio, su compromiso y la obra de Dios también en su vida. En segundo lugar, eligieron a una persona que había estado con Jesús, 3 años con Jesús, 3 años en la universidad de Jesús, 3 años caminando, comiendo, durmiendo, escuchando, viendo la obra de Jesús en su vida. Habían estado con Jesús 3 años. Eligieron a un hombre que conocía a Jesús. Déjame decirte que hay un mundo de diferencia entre el estar con Jesús y el conocer a Jesús. Es la noche y la mañana. Hay mucha gente que puede estar con Jesús y no conocer a Jesús. Hay mucha gente que puede estar con alguien determinado y no conocer a esa persona determinada. Hay una diferencia, hay un mundo tremendo. Y esta iglesia, estos 120, este grupo que estaban allí, no solamente habían elegido a una persona que había estado con Jesús, sino que conocía íntimamente a Jesús. Sabía quién era Jesús. Y necesitamos hoy en día hombres y mujeres en la iglesia que sepan quién es Jesús, que sepan claramente quién es Jesús, que se agarren claramente a quién es Jesús. No hace falta hoy en día gente que conozca mucho, de gente que tenga mucho conocimiento, gente que tenga muchas habilidades. Lo que necesitamos hoy en día en la iglesia es gente que de primera mano conozca a Jesús y lo ame intensamente, como lo amaban los discípulos. Eligieron a un hombre que ellos conocían, eligieron a un hombre que había estado con Jesús, eligieron a un hombre que conocía a Jesús y eligieron a un hombre a través de la oración. Lo que hicieron allí. ¿Por qué tenemos que orar, hermanos y hermanas, por la elección de los líderes en la iglesia? ¿Por qué? Pues te voy a contestar. Tenemos que orar por la elección de los líderes de la iglesia
porque solo Dios conoce el corazón humano. Solo Dios conoce el corazón humano. Si supierais vosotros la cantidad de personas que quieren tener cargos de liderazgo en la iglesia por motivos espurios, hay muchísima gente que quiere tener cargos en la iglesia por vanagloria, por soberbia, porque se cree más importante, para cumplir cierta expectativa, por ambición humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente Dios sabe realmente lo que hay en el corazón de una persona. Solamente Dios conoce el propósito, la idea, lo que esa persona quiere realmente servir al Señor, o si solamente quiere aplausos humanos, o llegar a una poltrona, por decirlo de alguna forma, y estar ahí, por decirlo de otra forma, mandando según su criterio. Solamente Dios conoce el corazón del ser humano. Muchos problemas nos ahorraríamos en las iglesias, hermanos, muchísimos problemas nos ahorraríamos en la iglesia si pusiéramos esto en práctica de verdad. Orar por el liderazgo espiritual de la iglesia. Dice el texto que echaron suertes y fue elegido Matías. Matías no se sabe nada más de él. En el Nuevo Testamento aparece aquí nada más. No sabemos nada más. Lo que sí sabemos es que fue, como todos los demás apóstoles, quitando a Juan, fue asesinado. Eso sí lo sabemos. Hizo un recorrido, sabemos, hay documentos en el que viajó por gran parte del Imperio Romano y al final encontró la muerte torturado por su fe en Cristo. En algunos sitios, creo que es en la Peña, no recuerdo muy bien, hay una tumba, hay varios sitios por ese lugar que se llaman Iglesia de San Matías, porque parece ser que los restos de este apóstol están por allí enterrados. Lo que sabemos es que fue muerto por su fe. Alguno puede sorprenderse en esta mañana de cómo eligieron a Matías en oración, pero lo eligieron echando suerte. Alguno puede decir, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Papel y tierra? ¿Cómo es esto? ¿Juego? ¿Papel y tierra? ¿Cómo es el juego este? ¿Papel y tierra? O echar los dados. ¿Qué suerte? ¿Cómo lo hicieron? En realidad no sabemos cómo se hizo. En Lucas lo que hace es registrar, es decir, que lo echaron en suerte. Hay muchas hipótesis sobre cómo lo hicieron, pero déjame decirte que no es tan desconocido este argumento. Déjame decirte que no es tan desconocido a la luz de la Biblia. En el Antiguo Testamento ya se habla de echar suertes. No es algo desconocido para el pueblo israelita. De hecho, fijaros que en Números, en el capítulo 26, versículo 55, nos dice que la tierra fue repartida por suerte. Es decir, cuando Josué entró en la tierra prometida, repartió las tierras entre las 12 tribus por suerte. No es algo desconocido. Para los levitas también, por suerte, echaron suerte para ver en qué tierra iba a estar también, en qué lugar iba a ocupar también los levitas. En Proverbios capítulo 16, versículo 33, leemos: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, los judíos pensaban que se echaba la suerte, pero en última hora era el Señor a través de eso quien determinaba lo que había que hacer y quien decía lo que había el resultado de esa suerte. Muchos conocéis el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim lo llevaban los sacerdotes en el pectoral. Pues muchos dicen que era una suerte también de piedras que se echaban al suelo para saber la suerte, el dictamen de Dios, lo que Dios estaba diciendo entre tomar dos decisiones, y se echaban esas piedrecitas y dependiendo cómo cayera, pues así se tomaba una decisión u otra. Es decir, el hecho de que en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío se viera con cierta normalidad el hecho de esa suerte, se ve claramente, no era una cosa de uy, qué malo, no, para ellos era algo también completamente. Y aquí, en este momento, tengo que recordarte que todavía no había venido el Espíritu Santo. Tengo que recordarte que todavía no había entrado en acción el Espíritu Santo. Tengo que recordarte que todavía estaban saliendo de una dispensación para entrar en otra dispensación, la dispensación de la Iglesia y del Espíritu Santo. A raíz de esto, a raíz de este momento, nunca más encontramos en el Nuevo Testamento un caso similar. Nunca más se ve ya echar suertes. Ahora lo que hace una iglesia siempre es orar y que el Espíritu Santo discierna. El Espíritu Santo es el que envía las misiones, el Espíritu Santo es el que envía a predicar, el Espíritu Santo es está ahí, el que llama. Por lo tanto, hermano, ellos echaron la suerte.
la suerte cayó sobre Matías y fue contado en el colegio apostólico. Y como te he dicho, nunca más en el Nuevo Testamento encontramos la idea de echar a suertes cualquier división. Ahora está guiando a su iglesia el Espíritu Santo. Y tenemos que seguir orando para que el Espíritu Santo realmente es el que toma las decisiones. Otro gallo cantaría si el Espíritu Santo realmente tomara las decisiones y no la tomáramos los seres humanos por torpes que somos. Que realmente el Espíritu Santo, para eso hace falta una iglesia espiritual, una iglesia como la que encontramos aquí, una iglesia espiritual que descanse, que busque al Señor en oración y que escuche atentamente la voz del Espíritu Santo. Así que vemos que la bomba atómica de la oración, lo primero que hace esa bomba, aparte de orar por la recepción del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, recibir bautismo del Espíritu Santo, es que oramos por el liderazgo, en este caso por el sucesor de Judas. Lo segundo que vemos de la bomba atómica de la oración, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Capítulo 2, versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y fíjate lo que dice, y en las oraciones. La bomba atómica de la oración había hecho estragos. La bomba atómica de la oración había hecho algo tremendo. En la predicación de Pedro, que iremos viendo, en la predicación de Pedro se convirtieron como 3.000 personas. Hermano, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. El Espíritu Santo entra, los llena, Pedro sale a predicar y como 3.000 personas se convirtieron, conocieron a Cristo. Y como 3.000 personas fueron bautizados, y no sé cómo lo harían. No sé cómo tantas personas fueron bautizadas, el orden que lo hicieron, pero fueron bautizados estas 3.000 personas, los que vieron y se añadieron a la iglesia. Y fíjate que dice, y perseveraban en la doctrina, estas personas que se habían convertido, estas personas que habían sido bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra griega para perseverar, que se traduce aquí en otras partes también, significa seguir adelante, persistir, no darse por vencido, perdurar, perseverar, continuar, aunque haya olas, aunque haya maremotos, aunque haya muchas piedras en el camino, aunque alguien nos intente quitar, aunque venga el diablo, aunque la iglesia no responda, aunque pasen mil cosas, perseverar. Eso fue lo que hizo los apóstoles, lo que hizo el grupo. Estaban perseverando en 4 cosas fundamentales que encontramos aquí. Estaban orando y estaban perseverando. Fíjate el orden que se da aquí, porque es un orden importante. Lo dice que estaban perseverando primero en la doctrina de los apóstoles, después en la comunión unos con otros, después en el partimiento del pan y en cuarto lugar estaban perseverando en las oraciones. Y a mí, yo no sé a ti, pero a mí me parece un orden muy importante. Me parece que tiene lógica el orden que se establece aquí. ¿Cómo podemos orar en oración si no estamos de acuerdo en la doctrina? ¿Cómo podemos perseverar en la oración si no tenemos comunión los unos con los otros? ¿Cómo podemos perseverar en la oración si ni siquiera participamos juntos de la mesa del Señor? Cuando estos 3 ingredientes están juntos, cuando tenemos la misma doctrina, cuando estamos en comunión los unos con los otros, cuando celebramos juntos también en esa comunión la Santa Cena, claro que está el momento de las oraciones. Claro que hay momento para orar, claro que es el momento para ponernos delante del Señor. Con esos 3 ingredientes podemos orar con poder, con fuerza, con valentía, con denuedo, con fe, cuando estamos juntos de esa forma. Déjame decirte 2 elementos importantes de la oración, hay muchos, pero déjame decirte en esta mañana solamente 2 elementos importantes de la oración. La primera es que la oración es muy democrática. La oración es muy democrática. En la oración pueden orar los enfermos y los sanados. En la oración pueden orar los guapos y los feos. En la oración pueden orar, cuando he dicho feo no va con ninguno. Guapa va para todo, pero un feo no va con ninguno. Sí, la oración
Pueden orar los ricos y los pobres. En la oración pueden orar los niños y los viejos. En la oración pueden orar los solteros y los casados. Es decir, en la oración puede orar todo el mundo, se equipara en la oración. Todo el mundo puede orar buscando al Señor. Eso es algo que solamente ocurre en la iglesia. Eso es algo que solamente pasa en el pueblo de Dios. Que todos, desde los más altos hasta los más bajos, desde un punto de vista humano, todo el mundo puede orar. Eso nos equipara a todo de la misma manera. Ese es el primer elemento de la oración. La oración nos nivela a todos, es muy democrática. En segundo lugar, la oración y nace de lo más profundo del corazón. No conozco ni una sola oración importante que Dios responda que no nazca de lo más profundo del corazón. Hay oraciones que no nacen del corazón, nacen del egoísmo. Hay oraciones que no nacen del corazón, nacen de la preocupación. Hay oraciones que no nacen del corazón, nacen del interés. La oración que nace de lo más profundo del corazón es algo tremendo. Eso es lo que hace la oración. La oración de verdad es la que nace del corazón. En el Salmo 130, en los versículos 1 y 2, dice David: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. De lo profundo, oh Jehová. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Porque estoy buscándote, porque estoy clamando, porque estoy pidiéndome a ti en oración. A veces, hermanos, oramos de tal forma. ¿No te ha pasado a ti más de una vez, más de dos, que has empezado a orar al Señor y tu garganta se ha callado? ¿No te ha pasado más de una vez, más de dos, que has empezado a orar al Señor y de pronto te salen los lagimones por aquí? ¿No te ha pasado más de una vez, más de dos, que estás orando al Señor y no has tenido más remedio que sentarte, arrodillarte al suelo, porque no podías pronunciar más? ¿No te ha pasado momentos que estabas alabando al Señor y te has quedado callado porque eres consciente de quién eres y de quién es Dios? Y te has encontrado ante el poder, ante la reverencia, ante la persona más importante y tú mismo te has dicho: Señor, soy un alfeñique, soy un gusano, como hemos cantado antes, soy un gusano. La oración nace del corazón, no nace de la soberbia, como el fariseo. No nace de un concepto elevado de uno. La oración nace de un alma que busca, de un alma necesitada, de un alma que realmente está, lo único que puede hacer es clamar, de lo profundo del corazón de un ser humano. La oración es democrática y la oración nace de lo más profundo del corazón del ser humano. Y fijaos también que la bomba atómica de la oración no solamente se oraba para elegir al sucesor de Judas, al líder que iba a ocupar su lugar, al siervo que iba a ocupar su lugar. La bomba atómica de la oración no solamente ocurre en la comunión, cuando estaban todos juntos y estudiaban la doctrina, tenían comunión los unos, no se tiraban pedradas, no murmuraban, no criticaban los unos a los otros, sino que tenían comunión los unos con los otros. Participaban juntos de la mesa del Señor y por eso podían orar. La oración nace cuando el pueblo de Dios está unido y todos esos elementos están ahí en la iglesia. Pero la bomba atómica de la oración también tenía horas fijas. Mirad, dice el capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera es que, aparte de orar en las casas, también oraban en el templo. Es decir, podemos tener una concepción de que esos días que estaban esperando, esos 10 días antes que viniese la plenitud del Espíritu Santo, estaban solamente en la casa. Y vemos que no, estaban en el aposento alto orando, pero también salían. No se llevaron los días solamente metidos en el aposento alto, también salían y también iban al templo, como era normal en los judíos. Ellos eran judíos que se habían convertido, eran cristianos, pero seguían con el legado judío. Y ellos iban al templo. No iban al lugar de los sacrificios, iban al lugar de la oración. El sacrificio ya se había cumplido, Cristo se había cumplido, pero ellos iban al lugar donde se oraba. Es decir, había una oración individual. No solamente había una oración colectiva. En los 120 oraban colectivamente, oraban como iglesia, oraban como grupo,
Pero después también vemos que había oraciones de personas, como el caso de Pedro y Juan, que iban directamente al templo para orar, una oración individual. En el libro de los Hechos, hermanos y hermanas, hay muchísima información acerca de la oración, muchísima enseñanza acerca de la oración y muchísimas personas que participan en la oración. Vemos que había mujeres que iban a la orilla del río a orar. Vemos que Pedro oraba en una azotea. Vemos que estaba orando cuando lo estaban matando. Vemos que la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos momentos en la iglesia donde se oraba. Y podemos orar, hermanos y hermanas, y esto es algo tremendo, precioso, magnífico. Podemos orar en cualquier parte, en cualquier lugar podemos orar. Un día está Raquel en el quirófano y hay una persona que está pasando mal en la operación es grave, la operación, y sin que nadie lo sepa, sin que el cirujano lo sepa, sin que nadie lo sepa, en ese momento en que esta persona está siendo operada, Raquel puede decir: Señor, bendice al cirujano, Señor, pon su mano, Señor, sana a esta persona. Y nadie lo escucha, y está orando en un quirófano. Y Dios está contestando esa oración. Lo mismo resulta que estamos aquí un día, Lara viene, cierra la puerta, se pueden hacer con los folletos, el evangelio que se ponen a repartir, se pone con la pantalla, y de pronto aquí sola, con la puerta cerrada, Lara se pone a orar. Se pone a orar por la iglesia, por las cosas que Dios le pone. Y está orando la iglesia sola. No hace falta esperar a nadie en la oración. Está orando. Un día, Fernando coge su coche y va a una parte, y Fernando se acuerda de algo y ora por su familia, ora por su esposa, que me imagino que más de una vez lo hará. Ora por su esposa y ora y está aquí conduciendo el coche, su furgoneta. Está conduciendo el coche y está orando. Me imagino que más de una vez Mariante coge el autobús para venir para acá, y en el autobús, más de una vez, Mariante estará orando, clamando por nueva vida, por su familia, por su hijo, por su yerno, por su nieto. Más de una vez en el autobús, y está en el autobús, y nadie está escuchando su oración. Pero Dios lo está escuchando. A lo que voy, hermanos y hermanas, es que cada uno de nosotros es un mundo, y cada uno de nosotros, en el lugar que estamos, podemos orar desde el sitio más inesperado, como es un cementerio, podemos orar hasta el sitio más bello, como puede ser la Alhambra de Granada. Podemos orar en todas partes, en todos lugares podemos orar. Y aquí vemos cómo ellos oraban, iban juntos también a orar en el templo. Lo segundo que vemos en este versículo es que oraban a horas fijas. Y aquí concretamente dice el texto que oraban a las 3 de la tarde. Los judíos observaban 3 horas fijas todos los días para la oración. Una era la oración de la mañana, que era a las 9 de la mañana. La otra era a las 12 de la mañana. Y la otra hora fija era a las 3 de la tarde. 9, 12 y 3 de la tarde. Eran las 3 horas que estaban contempladas entre los judíos para orar. El hecho de que Pedro y Juan fuesen al templo, eso significaba que eran hombres de oración. Habían aprendido. Alguien le preguntó a Jesús, un discípulo le preguntó a Jesús: te veo que te levantas toda la mañana, veo que te vas al campo, veo que oras. ¿Por qué no nos enseñas a orar? Y Jesús les enseñó a orar. Y ellos aprendieron la lección. Tremenda que Jesús enseñó sobre la importancia de orar. Y aquí estaban 2 de los principales apóstoles, Pedro y Juan, siendo hombres de oración que iban al templo a orar. David, en el Salmo 55, del versículo 17, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Me encanta. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. En cualquier momento. Daniel se metía en su habitación y con las ventanas abiertas, 3 veces al día clamaba, buscaba al Señor también en oración. Es decir, hermanos, tenemos libertad para orar en cualquier parte y en cualquier hora. Y también tenemos libertad para orar en horas concretas. Y una cosa no son cosas contradictorias.
Podemos tener una hora. ¿Qué hacemos los viernes? Los viernes tenemos una hora, la hora, las 7 de la tarde. Debería ser una hora sagrada en nuestra vida, para muchos no lo es, pero debería ser una hora sagrada, una hora de encuentro con el Señor, comunitario. Podemos orar como iglesia con una hora adecuada y después podemos orar también libremente a la hora que queramos. Podemos orar cerrando la puerta en nuestro aposento, tranquilamente en casa orando, y podemos orar también andando en el coche, haciendo ejercicio, yendo a la peluquería, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos orar en horas concretas y en otro tipo de horas también, en cualquier momento podemos clamar al Señor. Esto es lo que vemos al principio de la iglesia primitiva. Y son dos cosas de la misma manera, la cara y la cruz. Todos podemos orar, pero también todos podemos tener momentos en los que comunitariamente podemos orar juntos, tal como Jesús enseñó. Y déjame decirte también otra cosa, antes de terminar. Déjame decirte otra cosa. ¿Quiénes iban a orar al templo? ¿Quién nos dice en el texto que iba a orar? Pedro y Juan. Muy bien, pero un grito, apúntate un grito. Pedro y Juan. Pedro y Juan eran unos chiquichancas. Pedro y Juan eran dos creyentes muy carnales. Pedro y Juan no tenían ningún tipo de importancia. Pedro y Juan eran Pedro y Juan. Eran Pedro y Juan, eran dos gigantes espirituales. Eran dos gigantes espirituales. Eran dos hombres de Dios. Eran dos hombres que habían estado con Jesús. Jesús había confiado en ellos. Y los dos tuvieron una misión determinada en la obra de ellos. Fueron líderes de la iglesia. Y su influencia sigue hasta el día de hoy. Hoy en día seguimos hablando de Pedro y Juan en las iglesias. Y lo leemos muchas veces cuando leemos la palabra de Dios. Eran personas espirituales, gigantes de la fe. Y sin embargo, necesitaban la oración. Necesitaban orar. Nosotros no somos gigantes espirituales. Bueno, tú sí, yo lo estoy mirando. No somos gigantes espirituales. No hemos estado en la presencia física de Jesús, sí en la espiritual. Siempre estamos en la presencia. Y a veces, hermanos, nosotros no creemos que nos haga falta orar. Somos fuertes, nos valemos por nosotros mismos, somos capaces de todo, lo planificamos todo. Muchas veces hacemos las cosas sin contar con Dios, sin orar, sin pedirle, Señor, guíame tú, sino hacemos lo que creemos oportuno y ya está. Y no buscamos al Señor en oración porque nos creemos que somos fuertes. Pedro y Juan no se creyeron fuertes, ni mucho menos. Pedro y Juan estaban orando con los 120 y Pedro y Juan se iban también al templo a orar, buscando al Señor en horas fijas y también en horas en momentos, en cualquier lugar donde podían orar. Si Pedro y Juan tenían necesidad de orar, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar para que el Señor nos dé fuerza, nos ayude y nos guíe en todo momento? Hermanos, hoy hemos visto 3 resultados de la bomba atómica de la oración. La semana que viene no, porque es el debate de primer año, pero la siguiente hablaremos también, seguiremos viendo el tema de la bomba atómica de la oración en el libro de los Hechos, que nos habla mucho. Hoy hemos visto 3 resultados de la bomba atómica de la oración. La primera es que tenemos que orar por los líderes y Dios es el que tiene que ponerlos. Dios es el que tiene que poner los líderes. La iglesia lo que hace es reconocer. Pero la iglesia tiene que orar por el liderazgo de la iglesia. Y pesa mucho. Ayer concretamente este hermano que nos dio la conferencia, le pregunté desde cuándo es anciano en la iglesia, me dijo que llevaba un año y medio en la iglesia como anciano de la iglesia. Y me dijo, y ya estoy tan gordo. Y lo entendí perfectamente. Porque asumir los hombros en tu vida, en tu alma, en tu corazón, la responsabilidad de dirigir y de servir a la iglesia es muy grande. Es una responsabilidad que si no la pones delante de Dios te aplasta. Tenemos que orar, hermanos y hermanas, por los hombres y mujeres que Dios pone, y la iglesia tiene que orar por el liderazgo de la iglesia.
Hemos visto también que la bomba atómica de la oración, una de las cosas que hace es que nos ayuda a perseverar en la oración. A perseverar. Déjame decírtelo, de verdad, déjame decírtelo. La oración es una lucha. La oración es una lucha. Todas las cosas importantes son una lucha. Es una lucha venir a la iglesia, claro que es una lucha, porque tienes que batallar, porque la inclinación natural es no venir. Esa es la inclinación natural, no venir. Me quedo en mi casa, no doy un paseo por una Luisa o por la montaña. O me quedo a leer un libro. La inclinación natural es a no venir. Es una lucha dar la ofrenda. Claro que es una lucha, porque la inclinación natural es, no, doy un duro, pero que doy yo, que me hace falta. Esa es la inclinación natural. Y tenemos que luchar para obedecer la voz de Dios, igual que venir a la iglesia. La inclinación natural no es evangelizar. Nadie quiere evangelizar, a no ser que tenga el don de evangelista. Nadie quiere, porque nos da miedo, nos da vergüenza, nos da corte. Y no queremos evangelizar. Esa es la inclinación natural. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, evangeliza, viene a la iglesia, ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en esa batalla, en esa lucha, que somos conscientes de ello, si tú no eres consciente de que estás en una batalla, vas a perder siempre. Vas a perder siempre. Estamos en una batalla espiritual, no lo olvides nunca. Y en esa batalla tenemos que ser persistentes. Perseverar, 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 perseverar. Ora, sigue perseverando por la gente que oras. Sigue perseverando por tu familia en oración. Sigue luchando delante de Dios en oración. Porque lo más importante no es darte por vencido, en tu nombre lo puedo. Y sigue orando con fe en lo que el Señor puede hacer, perseverar. Y lo tercero que hemos visto de esa bomba atómica de la oración es que la iglesia primitiva, este grupo, tenían horas fijadas para la oración, pero también podían orar en cualquier sitio y en cualquier hora. Podemos orar, hermanos y hermanas, de forma comunitaria, como iglesia. Bendito lo que lo entiende. Y podemos orar también, gracias a Dios, en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier sitio, montado en una bicicleta, montado en un patinete, montado en un avión, en cualquier lugar, de noche, de madrugada, en cualquier momento, en cualquier lugar podemos orar. Y son cosas que se complementan. La oración como iglesia y la oración individual. Esas son tres de las consecuencias, tres de las cosas que hemos visto en esta mañana en el libro de los Hechos con respecto a la poderosa bomba atómica de la oración. Termino diciéndote, coge la bomba atómica, como hacen tristemente algunos terroristas. Algunos terroristas cogen bombas y se la ponen en el cuerpo y matan a otras personas. Coge la bomba atómica, agárratela, pégatela al cuerpo y úsala. Usa la bomba atómica de oración cada día. Busca al Señor cada día en oración.